Buenos días, doctor Luis Alan Bermúdez Luna, gerente de la panadería La Tradición SAS. El día de hoy nos encontramos con usted, Alexander Sotelo Reynoso y María Eugenia Arenas Rojas, para compartir los resultados del diagnóstico contable tributario realizado para el cierre del año 2024 en la panadería que usted gerencia. El objetivo de este análisis fue comparar la información contable elaborada bajo NIF para pymes con la base fiscal reportada en la declaración de renta, para identificar diferencias entre lo contable y lo fiscal, cuáles de esas diferencias son temporarias o permanentes y cuáles generan impuesto diferido, es decir, impuesto que se pagará o se recuperará en el futuro. Este análisis es importante porque nos permite anticipar impactos fiscales futuros y detectar oportunidades de planeación tributaria. En términos generales, encontramos que la contabilidad bajo NIF y la normativa tributaria colombiana reconocen algunos hechos económicos de manera distinta. Las principales diferencias identificadas en la panadería a la tradición se relacionan con deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de inventarios, propiedad, planta y equipo, valorizaciones de propiedades de inversión, provisiones, intereses financieros y reconocimientos de algunas obligaciones. Al comparar ambas bases encontramos diferencias temporarias, es decir, diferencias que hoy generan un efecto contable distinto al fiscal, pero que se reversarán en el futuro. Estas diferencias son las que dan origen al impuesto diferido. Bueno, aquí les voy a hablar de las diferencias relevantes identificadas. Voy a explicar principalmente las más relevantes. Primero, efectivo, cheques pendientes por cobrar. En la contabilidad NIT solo se reconoce el efectivo cuando este está disponible, mientras que fiscalmente el ingreso se entiende realizado al recibir el cheque, según lo establecido en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Esto nos genera una diferencia de 50 millones, pero no genera un impuesto diferido porque el efecto ya se reconoció fiscalmente, además de que este valor no tiene un impacto sobre el estado de resultados. En el caso de los deterioros de cuentas por cobrar, contablemente se reconoce el deterioro cuando hay una evidencia de incobrabilidad bajo NIF, según la sección 11. Sin embargo, fiscalmente, en el artículo 145 del Estatuto Tributario establece límites a la deducción por provisiones, por lo que solo se aceptan hasta ciertos montos o cumpliendo ciertos requisitos. Esto generó una diferencia temporaria de 79 millones y generó un impuesto diferido pasivo de 27.708.000 pesos. En los deterioros de inventarios, en la norma NIF, los inventarios deben medirse al menor entre el costo y el valor neto realizable, lo que lleva a reconocer un deterioro de 25 millones. Fiscalmente este valor o este deterioro no es deducible hasta que se materialice la pérdida, según lo que está establecido en el artículo 64 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, esto genera una diferencia temporaria de naturaleza activa, un impuesto diferido activo, por valor de 8.750.000. Propiedad, planta y equipo. Aquí encontramos una diferencia más significativa durante la adopción de las NIF. Algunos activos fueron reconocidos con un valor razonable o costo atribuible, lo que incrementó el valor contable frente al fiscal. Esto generó una diferencia aproximada de 1.504 millones que originó un impuesto diferido pasivo de 526 millones a una tarifa del 35%. En el caso de las valorizaciones de propiedad de inversión, bajo NIF, las propiedades de inversión pueden medirse a valor razonable reconociendo las valorizaciones. En este caso se registró una valorización de valor de 120 millones. Fiscalmente, según el artículo 28 del Estatuto Tributario, establece que las valorizaciones no se graban hasta su realización, por lo que se generó un impuesto diferido pasivo de 18 millones.
En los intereses financieros causados, contablemente los intereses se reconocen cuando se causen, según NIT. Fiscalmente, en algunos intereses solo son deducibles cuando se pagan, conforme al artículo 59 y 118 del Estatuto Tributario. Esto nos generó una diferencia de 100 millones de pesos y un impuesto diferido de 35 millones. En el caso de las provisiones por mantenimientos y los bonos de cumplimiento de meta se reconocen contablemente cuando existe una obligación estimada, pero fiscalmente solo son deducibles cuando se pagan, según establecido en el artículo 105 y 107 del Estatuto Tributario. Esto que nos generó una diferencia temporal importante que se revertirá cuando se realicen los pagos de estas provisiones. Después de analizar estas diferencias, encontramos que la empresa presenta impuestos diferidos, principalmente de carácter pasivo, y que estos impuestos diferidos pasivos están asociados al mayor valor contable de los activos. El total estimado del impuesto diferido pasivo asciende aproximadamente a 579 millones de pesos. Esto significa que en el futuro la empresa tendrá una mayor carga tributaria cuando se realicen o recuperen ciertos activos. Este diagnóstico también nos permite identificar oportunidades importantes de gestión tributaria. La primera, el control de provisiones, asegurando su adecuada documentación para futura deducibilidad. Gestión de deterioro de cartera para cumplir requisitos fiscales del artículo 145 del Estatuto Tributario. Planeación de la venta de propiedades de inversión considerando el impacto fiscal futuro. Y la revisión de políticas de depreciación fiscal para optimizar el reconocimiento de gastos. Una adecuada planificación permitirá reducir riesgos fiscales y optimizar la carga tributaria de la empresa. Señor gerente, a partir del diagnóstico realizado, le compartimos algunas recomendaciones claves para fortalecer la planeación tributaria de su empresa. Primero, es importante mejorar la gestión de la cartera, documentando adecuadamente los casos de incobrabilidad para que el deterioro de cuentas por cobrar pueda ser aceptado fiscalmente según el artículo 145 del Estatuto Tributario. Recomendamos también planificar adecuadamente las provisiones, especialmente las que están relacionadas con mantenimiento y bonos de cumplimiento, ya que fiscalmente solo son deducibles cuando se paguen. Esto permite proyectar el impacto en la renta de los próximos periodos. Tercero, es conveniente revisar las políticas de depreciación fiscal de los activos, aprovechando las tasas permitidas por la norma tributaria colombiana para optimizar la deducibilidad de gastos y reducir la carga tributaria en el corto plazo. Finalmente, sugerimos dos cosas. Hacer seguimiento a las propiedades de inversión y sus valorizaciones, ya que éstas generarán impuesto cuando se realicen. Por lo tanto, una adecuada planificación del momento de venta puede ayudar a gestionar mejor el impacto fiscal. En resumen, una planeación tributaria estratégica permitirá anticipar los efectos del impuesto diferido, optimizar las deducciones fiscales y mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa. En conclusión, el análisis muestra que la empresa tiene diferencias normales entre la contabilidad NIF y la normativa fiscal, principalmente en activos, provisiones y valorizaciones. Estas diferencias generarán impuesto diferido que refleja obligaciones tributarias futuras, pero también brindan información valiosa para la toma de decisiones financieras y tributarias. Quedamos entonces atentos para revisar con usted cualquier punto en detalle y evaluar estrategias de planeación tributaria para los próximos periodos. Muchísimas gracias.